Este libro en realidad es el quinto de una serie de materiales, dossier, libros que hemos venido sacando desde el proceso de fusión entre los tres colectivos que integramos Huella, me refiero a herramientas, tramas y contrahegemonía, y los últimos que ya fueron directamente editados y publicados por Huella del Sur, y como ustedes conocen, ha cumplido un año de exitosa existencia. Decía que es parte de un conjunto de dossier, no sé si todos los han podido conocer o adquirir. El primero se llamó 40 años de una democracia de la derrota. Sacamos luego el libro sobre guerra y genocidio en Palestina. Le siguió a ese el referido al racismo, no mire para otro lado, racismo, xenofobia, neocolonialismo. Y el quinto es este que estamos presentando hoy. ¿Por qué nombro los 5 libros? Porque nos parece que su contenido tiene una enorme vigencia, lo cual habla un poco del acierto que hemos tenido en publicarlos, y al mismo tiempo nos da cuenta de lo dramático de la situación, porque no solamente las cosas que veníamos planteando en esos textos se han mantenido vigentes, sino que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, se han profundizado. La otra elemento importante de esa saga de libros de dossier es que tienen un hilo conductor. Uno puede encontrar en este libro que presentamos hoy sobre la crisis socioambiental y las alternativas, puede encontrar que muchos de los materiales que están, de los artículos que están en los dossier anteriores, se cruzan. Hay una sinergia de fenómenos que uno puede encontrar presente a lo largo de todo esto. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, y miramos lo que pasó hace menos de 48 horas en el Parlamento, que obviamente no nos sorprende, más allá de toda la rabia y la indignación que nos ha generado, uno puede decir, en el libro sobre democracia teníamos muchos elementos para explicar, para entender, para reflexionar sobre lo que está pasando en esta democracia representativa, una democracia decadente, una democracia que no expresa, por supuesto, a la soberanía popular, sino a la soberanía de los intereses concentrados económicos, en este caso de la megaminería. Si seguimos con lo de la guerra de Medio Oriente, en ese texto nosotros profundizábamos sobre la situación en Palestina, la guerra que se había iniciado y el genocidio en Palestina. Obviamente es notorio que no solamente todas nuestras predicciones se cumplieron, sino que, insisto, se han agrandado. Se han agrandado no solamente porque Israel sigue adelante con ese genocidio, sino que tenemos la situación que ha generado la guerra contra Irán, y ahora en estos días las masacres que está produciendo el sionismo en el Líbano. Además de las víctimas, que es el tema principal, la destrucción de infraestructura, etc., también podemos relacionar esas guerras con el medio ambiente. Algunos indicadores dicen que esta guerra, en poco más de 30 y pico de días, casi 40 días, ha generado más gases de efecto invernadero en la atmósfera que 6 meses de todo lo que genera el continente africano. Es decir, la guerra también destruye el medio ambiente, además de las vidas, por supuesto. Pero además, si nosotros vemos la historia de la presencia de Israel y del sionismo, tanto en Cisjordania, en Gaza y ahora en el Líbano, los registros nos muestran cómo la política de tierra arrasada no es solamente de superficie. Han envenenado la tierra en proceso para que ahí las comunidades preexistentes, las comunidades que vivieron históricamente por siglos en esos lugares, no puedan rehacer su economía, no puedan rehacer sus chacras, no puedan rehacer sus cultivos. Les han arrancado de cuajo todas las plantaciones de limones, todas las plantaciones de olivos, etc. Es decir, hay un envenenamiento persistente, muy relacionado con las políticas expansionistas de guerra y de destrucción. Bueno, ni que hablar del tema del racismo, que es el tercer dossier que nosotros publicamos. Aquí Laura nos va a comentar seguramente cómo se expresa eso en la descalificación, la agresión, la represión a las comunidades mapuches. Pero recordemos lo que pasó en el 23, en Jujuy, cuando se modificó la Constitución, ¿no?, para permitir el trabajo de las mineras en todas las zonas que ocupaban los pueblos originarios. Recordemos que hubo un alzamiento popular también en Jujuy, que fue brutalmente reprimido. Es decir, hay un nexo permanente entre lo que destruyen el medio ambiente, lo que destruyen la vida, el racismo, el colonialismo. Cuando nosotros sacamos ese material, todavía no existía ni siquiera el accionar de las crisis en Estados Unidos.
¿no es cierto? Si seguimos por lo de la universidad, seguramente Giselle nos va a dar algunos elementos en su intervención sobre lo que significa la destrucción del pensamiento, la destrucción de los mecanismos de control, la destrucción de la investigación para favorecer justamente la penetración de aquellos que vienen a saquear nuestros recursos, ¿no es cierto? Esto se relaciona mucho con el dossier que nosotros sacamos sobre la crisis y la encrucijada que vive la Universidad Argentina y el CONICET. Entonces, tenemos este libro. La verdad que cuando nosotros lo editamos fue en el mes de diciembre del año pasado, en su versión virtual, en ese momento todavía no se habían producido la cantidad de hechos que surgieron a posteriori, que hoy están sobre la mesa, ¿no es cierto? No estaba todavía resuelta el cambio de calificación de la minera San Jorge en Mendoza, por ejemplo. Después pasaron los gigantescos incendios de la zona sur, con 240.000 hectáreas incendiadas por la desidia, por la falta de control, por los intereses inmobiliarios, por los intereses económicos, ¿no es cierto? Con el sacrificio de las comunidades que vivían en toda esa zona. Y siguiendo con esa línea, obviamente no teníamos todavía la presencia de la guerra contra Irán, pero tampoco teníamos registro, a pesar de que sabíamos que se estaba trabajando en el proyecto de modificar la ley, que en realidad no es una modificación de ley, es una nueva ley, ¿sí? Aunque se presente como modificación, que arrasa con todos los aspectos positivos que tenía la ley aprobada en 2010. Y tenemos que enfrentar ahora esta derrota, podríamos llamarlo de alguna manera, del campo popular, de los intereses de la vida, en la votación de hace menos de 48 horas. Yo decía que no nos sorprende, tiene que ver mucho con la degradación, con la descomposición de esta democracia representativa, que no es ni democracia ni representa los intereses de la soberanía popular. En realidad, tanto la legislatura nacional como las legislaturas provinciales expresan una especie de vedetización de la ignorancia, de la torpeza, y al mismo tiempo actúan como meras marionetas, ¿sí? Levantamanos de aquellos que tienen el poder real, como diría Martínez Moros, los que tienen la sartén por el mango y el mango también. Son ellos los que mueven los hilos para que estas marionetas levanten la mano cuando le dan la orden de hacerlo. Por supuesto que esto está también muy relacionado con los mecanismos de corrupción, de compra de votos, de compra de intereses a partir de las mineras en este caso, pero no es solamente de las mineras, ¿no es cierto? Yo recuerdo que todo el debate previo que se dio para la aprobación de la ley en el 2010, y esta experiencia fue justamente la antítesis de esa. Esa experiencia del 2010 vino acompañada por un conjunto de movilización, de participación. Es una ley que surgió de abajo y que en todo caso después fue legitimada por la legislatura, a partir de la presión que se venía creciendo después de discusiones, debates y gran protagonismo cultural. Esta ley que surge de arriba, que algunos dicen que es la ley a medida de las mineras, quizás es parecido el término, pero no es exacto. No es a medida de las mineras, es a medida de las mineras, pero está hecha por las mineras. ¿Sí? Son las mineras las que redactan la ley. ¿Sí? Es uno de los casos muy concretos donde uno puede ver que las normas, las reglas, las redacta justamente aquel que tiene que ser controlado por esas normas. Ahora bien, esto puede parecer una derrota, de alguna manera es una derrota, pero no es una derrota definitiva. Hemos tenido muchas otras y hemos en muchos casos logrado revertirla. Yo hablaba de la experiencia del 2010, pero no olvidemos que en el 2008 la ley que surgió en ese momento fue vetada en todo caso por la presidenta en ese momento, que era Cristina Kirchner, que la vetó, y el veto en ese momento se llamaba veto Barrett-Gold, no sé si alguno de ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Se llamaba así justamente porque el veto estaba sostenido por las relaciones que en ese momento el gobierno tenía con las mineras. Todos sabemos que las mineras no empezaron a actuar, más allá de que la política de Milei, este gobierno de saqueadores, de entrega, ha llevado esa política al paroxismo. La realidad es que la mega minería ingresa a Argentina masivamente en el 93 durante el gobierno de Menem, igual que después en el 96 entran las semillas transgénicas, el glifosato, etc. Todos los elementos que han venido destruyendo el medio ambiente son novedosos. Inclusive, digo yo, algunos que tienen cierta memoria un poco secada, se olvidan que tanto el ecológico... Sí,
Sí, decía que, como comenté recién, ni Mecorot, ni las mineras, ni el glifosato, ni el agronegocio entró con Milei. ¿Sí? Entonces, esa presencia histórica de hace ya más de 30 años en Argentina ha generado enormes luchas y enormes resistencias. Y es eso lo que tenemos que valorar en este momento, que pareciera o podría ser que un derrotismo premia a un montón de gente que se ha movilizado, algunos que se anotaron en las audiencias, que fue totalmente censurada, y pensarán que la movilización, que las acciones populares, etcétera, no logran doblar el codo a estos delincuentes. Pero sí, hemos logrado algunas conquistas y eso es lo que hay que mantener, porque insisto, no hay derrotas definitivas en la medida que hay el espíritu de lucha. Decimos entonces, que creo que en la presentación hablamos de que en la presentación este era un dossier colectivo, un dossier que expresaba muchas voces que, a pesar de los diferentes matices, de los diferentes temas que tocan, podemos decir que la sinfonía o la melodía es una sola. Podríamos pensarlo como capítulos escritos para un mismo libro con un mismo objetivo. ¿Qué es lo que tienen? Por un lado, reconocemos como los otros dossier que, aunque cambien los nombres, el enemigo sigue, o los enemigos siguen siendo los mismos. ¿Sí? No nos distraemos en eso. Y la segunda cuestión, que me parece muy importante, porque en ese caso le da un valor plus a estos materiales, es que todos los compañeros que escribieron, compañeros y compañeras que trabajaron en la preparación de este dossier, son más de 30, habrán visto el libro bastante voluminoso. Alguien dijo que podría servir para tirarlo a la cabeza a algunos en la descripción, pero es un material muy trabajado y lo que tiene el mérito, el gran mérito decía, es que no está hecho desde la academia, está hecho por aquellos que miran lo que pasa en la realidad. Son saberes muy sólidos, son saberes de gente que sabe de lo que habla, pero sobre todo son gente que milita sus ideas, y eso está presente en el libro. No es, para usar una imagen actual, no es alguien que mandó un dron para ver lo que está pasando. Son compañeros y compañeras que han estado en las luchas, en la resistencia, que han enfrentado la represión. ¿Sí? Son compañeros y compañeras que tienen una historia de militancia vinculada al movimiento socioambiental. Yo creo que si ustedes han leído quiénes son los autores, no hace falta justificar demasiado esto, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que hoy estamos tratando de redoblar. Pensamos que, y siempre lo hemos hecho con ese espíritu, que no es solamente un material para leer, obviamente que hay que leer, invito a leerlo, a pesar de su volumen, pero es un material para militar, es un material que tiene que ser un insumo para que podamos dar estas batallas que son enormes, porque bueno, todos sabemos que hay una catástrofe que está en curso, una catástrofe socioambiental que no se detiene, y que en todo caso los glaciares han demostrado que no estamos exentos, porque muchos compañeros a veces, o gente de nuestro pueblo con un sentido a veces un poco simplista, dicen, bueno, estos problemas no son nuestros, el tema del cambio ambiental es un tema que nosotros no podemos hacer nada y que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? En todo caso recibiremos las consecuencias, nuestra cabeza tiene que estar en otro lado. Y ahora nos damos cuenta que el problema de los glaciares es un problema universal, no es solamente de los argentinos o de los chilenos o de los que viven cerca de las cordilleras, ¿sí? Y que la destrucción de los glaciares, entre otras cosas, tiene una enorme incidencia en el cambio climático. Lo mismo que la contaminación de las aguas y las napas por el glifosato, ¿sí? O el fracking, etc. Creo que entonces sí hay que pensarlo como un material para dar debate en este mundo tan complejo, tan difícil, donde parece que frenar esta maldad de los dioses todopoderosos podría ser una acción prometeica, y esperemos que no nos condenen a ninguna roca, pero sí, es una acción prometeica, pero no nos queda otra salida, porque el capitalismo no nos ofrece opción, ni el capitalismo verde, ¿sí? Ni el desarrollo sustentable. Si hay algo que también caracteriza a los autores de este dossier, es que no hay creencia en eso. Si ninguno de nosotros apostamos a la energía renovable, ninguno de nosotros apostamos al capitalismo verde, y mucho menos a un desarrollo sustentable en el marco del capitalismo, porque la lógica propia del capitalismo es justamente el camino de la destrucción en su desarrollo, ¿sí? El camino del saqueo, el camino de
y eso está en curso. Entonces, este material que hoy presentamos acá, y ya digo, fue virtualmente difundido en nuestro portal, en sus distintos artículos, tiene que ser incorporado, debería ser incorporado. Tenemos previsto una serie de presentaciones, pero además de las presentaciones formales que podamos hacer, me parece que cada uno de nosotros, cada uno de los militantes de los movimientos ambientales, de los movimientos democráticos, de derechos humanos y sociales, tiene que incorporarlo en su militancia y ayudar a que estos saberes que están volcados acá sean saberes compartidos, ¿sí? Yo recuerdo, por último, que en el 2010, cuando se aprueba la ley, los sectores de la minería se ufanaban o ponían mucho empeño en generar elementos de convicción popular a través de los aparatos mediáticos que por ejemplo, que la minería trae desarrollo, que genera empleo, que la historia de la minería es una historia de la humanidad y que en América siempre hubo minería y que tiene que seguir existiendo, que eso va a haber un derrame para las poblaciones y para los pueblos, etc. Para responder a eso, junto con los compañeros del colectivo, en la herramienta sacamos un libro que estaba basado en el trabajo del colectivo, a su vez, Voces de Alerta. No sé si recuerdan que estaba María Estela Suampa, estaba Quique, estaba también Horacio Machado, estaba Norma Yancara. Ese material, que respondía a 15 de los mitos creados por la megaminería, fue muy interesante porque salió al cruce de esta batalla mediática, a disputar con ideas, con elementos, lo que la megaminería y sus socios trataron de imponer como alternativa para justificar sus actos, tanto lo de ellos como de los políticos. La realidad es que yo creo que esto es una impresión muy personal, que ha cambiado. Ellos han aprendido de esa batalla del 2010 y han logrado armar una trama, un tejido bastante compacto, donde han logrado alianzas con la burguesía local, han logrado alianzas con determinados sectores de la política, han logrado, inclusive con sectores profesionales, a los cuales han incorporado a sus staff directivos, ¿sí? Muchos de los cuales han creado empresas contratistas y subcontratistas para poder proveer a los mineros y al mismo tiempo tenerlos controlados. Han logrado penetrar en ciertos ámbitos académicos con sus recursos. Quiero decir, ¿por qué digo que ha cambiado? No porque no sigan sosteniendo alguna de esas mentiras, básicamente porque han descubierto que lo principal para abrirse paso en el país que hoy tenemos, con la clase política que hoy tenemos, con el Estado corrupto que hoy tenemos, la mejor manera de abrirse paso es con la billetera. Y han comprado a todos estos sectores, y esto se vio hace 48 horas. Creo que pocas veces uno ha visto una sesión en directo donde se haya puesto tan en evidencia que no había debate, que no había interés en debatir, había interés solamente en levantar la mano para aprobar algo que ya estaba aprobado de antes, y estaba aprobado sobre la base de esto, de la cooptación y la compra de esos votos, ¿no? Entonces, la lucha por una democracia de nuevo tipo, por la lucha por la emancipación, la penetración del capital y la formación y la forma de metamorfosis con que el capital construye en la sociedad, la lucha contra el racismo, la lucha contra la guerra, tiene mucho que ver con la lucha socioambiental. Bueno, voy a presentar a los compañeros que están acá conmigo, que en realidad tienen que verse al principio. Está con nosotros Laura Tapetani, que es miembro de la Asociación de Abogados, la Academia de Abogados Nacionales, de Abogados y Abogadas. Decir entonces que nos acompañan autores también del libro. Acá está con nosotros Laura Tapetani, que es miembro de la Academia Nacional de Abogados y Abogadas. Está Giselle Santana, que es miembro de la multisectorial del INTI, y Guille Porguera, que ha aparecido muchísimo estos días por todos los medios, que es un militante ambientalista, pero además es doctor en biología, es investigador del CONICET, docente de la UBA y además es filósofo de la ciencia. Entonces, para empezar, le voy a dar, y también lo voy a presentar ahora, una pregunta técnica para que puedan participar los compañeros de la mesa. Vamos a continuar con la palabra de Laura Tapetani, que es miembro
de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Yo no sé si conocen, pero bueno, Laura tiene vasta trayectoria en la defensa de los pueblos originarios, más recientemente en el caso de los pueblos mapuche, y además tiene una historia muy importante dentro del colectivo de Pelota de Atrás, ¿sí? De la cual ella ahora en este momento es directora del área de educación, ¿no? Bueno, le damos la palabra entonces a Laura. Bueno, un gusto estar acá, como siempre, también un gusto en este emprendimiento de estos medios que se han unido. Como todos saben, soy fan de Tramas, vengo desde allá. Y de verdad que ha sido hermoso todo el trayecto y el proyecto en sí, cómo ha ido creciendo y sobre todo haberse unido en un proyecto mayor, que en estas épocas estas cosas son sumamente valiosas, ¿no? Así que bueno, nada, en principio un privilegio estar acá. Yo represento un colectivo acá, con lo que pueda plantear. En realidad estoy acá porque el negro Suárez, que está sentado ahí, es fiaca para escribir. Pero voy a tratar de reflejar, o el escrito trató de reflejar, qué construcción dentro de la Gremial de Abogados y Abogadas fuimos haciendo dentro de los parámetros que tiene la propia gremial, en principio desde sus encuadres jurídicos, de cómo acompañar una lucha política de los colectivos, sea el que fuera, y utilice los medios que considere que debe utilizar. Y esto no es fácil, porque no es fácil ser abogadas o abogados si no creer en el derecho ni en las leyes. Y poder también acompañar esos colectivos aprendiendo, aportando, sabiendo y reconociéndonos como parte de las luchas, no como un saber profesional por fuera de esas luchas. Y en particular, de la gremial está claro que en la parte que me ha tocado a mí, desde que me fui incorporando, una de las que más ha sido fuerte en ese sentido fue justamente la de los pueblos mapuche, porque cuando viajamos al sur, que efectivamente empezamos porque me llamaron por los niños que estaban encarcelados del desalojo que después terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. Lo cierto es que cuando fuimos nadie los quería defender. ¿Por qué? Porque eran los mapuches malos. Eran los mapuches que habían tomado un territorio por la fuerza, ¿no? No habían recuperado, habían tomado un territorio por la fuerza. Y entonces fue todo un desafío para la gremial. Teníamos colegas que ya venían defendiendo, pero no en este perfil de comunidades jóvenes que fueron creciendo, que fueron construyéndose sus identidades, su historia, y que fueron creciendo en estos últimos años. Así que bueno, ahí decidimos tomar las causas. Estamos hablando de miles de kilómetros y sin recursos. La gremial de abogados y abogadas solidaria, no aceptamos además jamás dinero del Estado, y lo sostenemos con nuestro trabajo, por lo cual el trabajo que hacemos por fuera no es fácil, pero muchas veces con la solidaridad de organizaciones, a veces de sindicatos. En este caso también nos fueron apoyando a veces con pasajes, pero asumimos esa defensa porque no se quería defender en el sur. Digo esto porque no es detalle, porque después lo vamos a ir viendo en otras causas, en otras situaciones. La segunda cuestión fue para nosotras también un desafío, aprender una cosmovisión diferente, un modo bastante complejo para nuestra visión, porque es muy fácil para la izquierda decir, somos todos mapuches, no sé qué, que nosotros no compartimos esa idea. Pensamos que somos pueblos diferentes que luchamos por la liberación, pero somos distintos pueblos. Pero lo real es que el desafío de entender, de razonar, de pensar una estrategia frente al poder no fue fácil, y fue una construcción muy lenta.
y también de confianza real, ¿no? Y de confianza real. Entonces, cuando fuimos ya adentrándonos, en principio fue pararnos desde la historia. O sea, la lucha jurídica no puede ignorar la historia. La historia es que esas tierras fueron arrebatadas por el Estado argentino. Esa es la historia. Entonces yo ya no puedo hablar ni de que tomaron, ni que por más justo que sea, es recuperación territorial. La segunda cuestión fue también entender los elementos y las instituciones que juegan en todo esto, más allá de la justicia, que brazo ejecutor obviamente del sistema económico y social, que es parte de esa dominación, de esa entrega de los territorios, y entre ellos parques nacionales. Parques nacionales nació para controlar, nació para entregar esas tierras, nació para ocupar esos territorios posteriormente y después entregarlos a los privados, manejar sus recursos, la explotación, el turismo y demás. Y como nunca eso se vio con las causas de la comunidad Lafken musulmana y con la causa que también la nombro en el artículo, que tiene que ver con Pailaco en Esquel. Ambos muestran bien el rol que cumple Parques Nacionales y que ha cumplido. Y en este sentido digo porque parte de los territorios eran de Parques Nacionales, hubiera sido posible algún tipo de situación. La otra fue remontar en esa historia, que yo escuchaba al compañero sobre ese libro La Democracia, que no lo leí, pero ahora ya me he incentivado, es que a la derrota que vino con la dictadura militar, yo creo que en este sentido, en relación al sur, si vamos a hablar después de la conquista del desierto, la segunda derrota fue la Constitución del 94, que tanto hemos elogiado porque hablaba del pueblo originario, pero estaba entregando y permitiendo el saqueo, y fue el comienzo, porque ¿cuál fue la reforma? Entregar a las provincias todo el territorio, todos los recursos naturales, los medios, los bienes comunes, se entregan a las provincias. Esa fue, porque el imperialismo siempre piensa con cabeza realmente de muchos años de actuación, y esa fue la primera cuestión. Y es una constante, yo pongo los derechos humanos y pongo todo esto para tapar lo otro. Entonces le reconocía los derechos indígenas, el hecho de ser preexistente y demás, y después, obviamente, los territorios los entregué, o por lo menos senté las bases para que se entregue, porque todos sabemos lo que significaba que fueran las provincias, la negociación con los recursos naturales o los bienes comunes. Entonces, en base a eso, digo que esto en los juicios quedó bien clarito cuando discutíamos son preexistentes y nos hablaban de la propiedad privada y de la propiedad del Estado argentino, sin contar además que jamás se reconoció su verdadera identidad mapuche, sino que se hablaba de truchos, de mapuche, ni hablar decir que son chilenos, o sea, el Estado argentino, o sea, hay cosas que son tan simples. Nos hemos reído porque siempre decíamos, bueno, si es por eso, reconozcamos que África es dueña de todo el mundo, ¿no? Porque el origen en realidad de nuestra humanidad hasta ahora, por los avances que hubo, es África. Pero bueno, acá estamos con esa cuestión. Esto del lado del poder, pero también lo que fue surgiendo es que todos estos mecanismos legales y que ahora estamos viendo en toda su dimensión, también empezaron a perfilarse. No fue solo la cuestión de acusarlos de usurpadores y demás, sino se empezó a tejer la idea del terrorismo. Que en el 2007, el gobierno progresista de Néstor Kirchner votó las leyes antiterroristas que hoy se están aplicando. Y nos decían, no se van a aplicar. ¿Cuál es el problema de hacerlo? Mire cómo piensa el poder, ¿no? Desde tan atrás. 2007 se dicta la ley antiterrorista. Patricia Bullrich empieza a hablar de la RAM, causas que se fueron desechando, pero que un colega nuestro inclusive defendió algunos de ellos en Neuquén.
Hablo de Luis Virgilio Sánchez. La cuestión es que empezó a avanzar esa idea y en los juicios todo el tiempo se fue alentando esa cuestión. Son condenados y condenadas, todos fueron juicios absolutamente irregulares, pero regulares para el poder, irregulares para lo que todavía creen que existe la democracia y que existen juicios justos para los pueblos que luchan. 2 juicios en los cuales terminan condenados y posteriormente lo que se empieza a dar es la revitalización de esta ley antiterrorista que comienza de distintas maneras y una fue justamente declarar en febrero del año pasado la existencia de la RAM. En esa existencia de la RAM, dentro del registro del REPET, que es el registro público de asociaciones y de entidades y de personas terroristas, coloca la RAM junto con un documento adjunto en la que todas las comunidades mapuches del sur están nombradas. Todas las causas judiciales que se les ocurran, incendios, bueno, por supuesto las 2 usurpaciones de la Huicul, la de Pailaco, la de Moira Millano, la de Pijamahuiza, todas están nombradas ahí, en ese documento de inteligencia, para colocar la RAM. Y finalmente lo que fue pasando es que en junio colocan ahí gran parte de las compañeras también de la comunidad, las Tenguicul-Mapu, las ponen como terroristas. María Nahuel, Luciana Jaramillo, Jessica Bonifoy, Matías Santana, Gonzalo Conia, y por supuesto antes había sido puesto Facundo Yoneguar, ¿no? Ese fue el primero, que además a Facundo después lo detienen, ¿no? Y está preso hace casi un año sin ninguna prueba y está en eso también, ¿no? Una modificación en el Código Procesal Federal que se aplaudió, dijeron que era re progresista y es tremenda. Permite que sin estar ni siquiera imputado, está investigado, esté casi un año preso Facundo Yoneguar en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, se incorporan estas también, le quitan todas las cuentas. Ustedes no tienen ni idea lo que significa que te coloquen en el listado de terroristas, ¿no? No pueden tener cuentas bancarias, no pueden tener, perdieron la asignación universal, perdieron la pensión de discapacidad del hijo de María. Esos son muertos civiles. Y esto se sigue pensando como un problema de los mapuches. Ahora que se empezó a ver con Ptolomeo, con Eneas, digamos, ahora los presos, ahora recién se empieza a decir y se empieza a entender lo que significa que te acusen de terrorismo. Y marco esto, y lo digo con preocupación y con el desafío que tenemos por delante, porque nosotros tenemos que romper esa barrera. Así como tuvimos todos y todas que entender que el tema de los bienes comunes, los recursos naturales, el obstáculo que tenían, uno de los obstáculos el mayor sería un pueblo organizado y luchando absolutamente, dispuesto a dar todo por realmente evitar el saqueo. Pero las comunidades de pueblos originarios sabemos que es un obstáculo real y concreto. Es un obstáculo por 2 razones, porque están en el territorio y además porque su cosmovisión es anticapitalista por naturaleza. No permite ninguna cosa entre medio. Si vos tenés una cosmovisión realmente que tienen los pueblos originarios de la concepción del ser humano dentro de la naturaleza y como la naturaleza, el cuidado y lo que debe significar para la vida humana, bueno, eso es anticapitalista. No hay forma de poder tener alianza con el capitalismo para esta vida. Entonces, cuando sucede esto, entendamos que tiene que ver con nuestras luchas. Entonces no es un problema de los pueblos mapuches, no es un problema de la defensa de los pueblos mapuches, es un problema de todos y todas si queremos realmente la liberación de nuestro país. Y cuando digo que sentirlo. Nosotros tuvimos que hacer un gran esfuerzo
para poder entender y para poder defender en una misma línea con los pueblos originarios. Porque no es fácil. Sería mentiroso. Si escucho a un abogado decirle, no le crean. Porque es complejo, porque nosotros venimos con nuestros propios esquemas, venimos con nuestra cuestión. Hacer una construcción conjunta de defensa de derecho no es nada fácil. Pero tiene que ver con la lucha que tenemos por delante, desde el derecho, desde donde sea. No lo hablo solamente desde el derecho, porque en realidad una sociedad injusta solamente se puede derrotar con un cambio de esa sociedad. Entonces, hasta que no entendamos que la ruptura se tiene que dar en forma absoluta de vida, o sea, la lucha por la vida significa una lucha contra la muerte que impone este sistema, no hay otra. Entonces, mientras tanto, todos estamos en nuestros puestos de lucha, en lo que podemos hacer y demás, pero entendamos que esa lucha no es en alianza con este sistema. Ese es el mayor aprendizaje que podemos tener en la gremial, no solo en este tema, lo hemos tenido y que forma parte de la Carta Fundacional y que agradezco poder ser parte de ese colectivo. Así que bueno, muchas gracias y después hay muchos datos en el artículo, y muchas gracias por dejarme ser parte del emprendimiento del libro y de verdad que nada, con gusto voy a leer todos los demás artículos porque claro, una vez se pone en el propio, pero bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Le damos la palabra entonces ahora a Alicia Santana, como presenté anteriormente, ella es integrante de la multisectorial del INTI, de los trabajadores del INTI. Tiene una trayectoria muy importante en el ámbito gremial y muy destacada en su rol en esta multisectorial, que empezó con los despidos, si no me equivoco, pero abarca, ahora lo explica mejor ella, abarca un conjunto de reivindicaciones que exceden el tema de los despidos, que tiene que ver con frenar la política de desmantelamiento del pensamiento de las instituciones que se dedican a controlar a las empresas, de producir elementos que tienen que ver con la industria nacional, que tienen que ver con el pensamiento y la elaboración tecnológica, etc., ¿no? Yo creo, un segundo nomás, que si ustedes han visto el proyecto aprobado por el Congreso, un punto clave, me parece a mí, un punto a destacar, es cómo le han quitado la incumbencia al IANAMI, el ente que se encargaba de controlar, de regular la vida de los glaciares. Ese ente tiene un reconocimiento, es parte del CONICET y tiene un reconocimiento internacional, ha recibido un conjunto de premios por organismos internacionales por la capacidad que ha tenido para monitorear el estado de los glaciares, que es un fenómeno, insisto, de carácter mundial, no solamente local. Le han quitado esa incumbencia a este organismo con la nueva ley y se le han dado a los sátrapas, porque otra palabra no les cabe, que gobiernan en las provincias. Y ya sabemos, no es una cosa que va a empezar ahora, ya sabemos cuál es el papel que han venido desempeñando en distintas oportunidades en favor de las mineras y en favor de las grandes empresas que operan en la cordillera. Es un dato relevante de las tendencias, que ahora en todo caso Liceo va a explicar mejor. Gracias. Bueno, antes que nada, saludar y agradecer también la invitación a formar parte de este panel. Voy a ser absolutamente sincera, cuando Nora me invitó a sumarme a la presentación del libro, a este panel, fue como que pensé, bueno, ¿y yo qué tengo para aportar acá? Porque el contenido del libro, cuando me interioricé un poco más en el contenido del libro, tenía, bueno, por supuesto mucho que ver con la lucha socioambiental y decía, bueno, yo como laburante del Estado, de un organismo de ciencia y tecnología, como explicaba el compañero, fundamentalmente dedicado al desarrollo de la industria nacional, ¿desde qué lugar, desde qué ángulo podemos aportar a esta jornada? Y la verdad es que la clave un poco me la dio la fecha, porque hoy es el día de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología, y vinimos a participar después de haber estado en la Plaza de Mayo,
en una feria de ciencias enorme que organizaron los compañeros del CONICET, sobre todo de ATE CONICET, pero junto a infinidad de organismos de ciencia y tecnología, de universidades, y cuento que venimos de ahí no solo para explicar quizás las pocas luces que ya quedan a esta hora, sino porque la verdad es que ahí en la plaza había un montón de recursos posibles, ¿no? Como de materia prima para esta alternativa al modelo de saqueo extractivista. Había un montón de compañeras y compañeros que todos los días en sus organismos investigan y desarrollan alternativas que tienen que ver con las energías renovables, con las tecnologías, digamos, limpias, con la gestión de recursos hídricos. Mismo en el INTI tenemos un centro de investigación y desarrollo en ambiente que justamente, digamos, genera auditorías en las industrias para el control ambiental, que desarrolla nuevas tecnologías también para el tratamiento de efluentes, sean industriales o domésticos, que se encarga de hacer evaluaciones del aire interior en las fábricas para cuidar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, que esto es clave, por ejemplo, en la minería, ¿no? Donde efectivamente los ambientes son absolutamente insalubres. Pero todo esto puesto así, no simplemente contado desde las tareas cotidianas de los compañeros y las compañeras en los organismos, se puede inscribir en algo que leí en la contratapa del libro, que me lo anoté para intentar citarlo. Dice: no se trata solamente de respuestas técnicas instrumentales para reducir el daño. Y sí, efectivamente, planteado tal como está el sistema científico y tecnológico de este país, los organismos públicos, las políticas de Estado, ¿no? O lo que queda de ellas, de alguna forma es eso, ¿no? Son instrumentos para reducir el daño. Y quizás la clave, y lo que nos esté faltando un poco, y lo que faltaba un poco en esa plaza, pensaba en el contraste entre la claridad que existe en la Casa Rosada, que estábamos ahí, a las puertas, ¿no?, de la Casa del Poder, la claridad que existe en cuanto al proyecto político, social y económico, que tiene que ver con profundizar las políticas de saqueo, de extractivismo, de reprimarización, de sometimiento colonialista, ¿no?, de recolonización imperialista, y la falta de ese proyecto todavía, ¿no?, de mayor conciencia sobre la necesidad de un proyecto alternativo que también, parafraseando a la contratapa del libro, ponga la vida en el centro, que había en la plaza, ¿no? Todavía éramos distintos sectores con distintos proyectos y distintas luchas intentando desarrollar algo de estas políticas y de estas alternativas posibles. Cuando Nora me contactó para hacer esta entrevista que aparece en el libro, nosotros estábamos dando una de esas peleas, no sé, de vida o muerte. No es que no hayamos tenido unas cuantas en el INTI, pero nunca hasta acá habíamos enfrentado una política tan decidida de destrucción, ¿no? El año pasado, esto es un poco lo que contamos en la entrevista en el libro, el gobierno intentó por distintos medios disolver directamente el INTI, cerrarlo. Era el proyecto original que figuraba en la ley bases. Gracias a la movilización que tuvimos de trabajadores del INTI y otro montón de sectores, logramos que se retirara el INTI, que fuera uno de los organismos exceptuados del cierre, pero avanzaron después valiéndose de las facultades delegadas que también consiguieron con esa ley bases, hablando del Congreso y las vergüenzas del Congreso, ¿no? La ley bases. Gracias a esas facultades delegadas, propusieron un decreto, propusieron no es la palabra realmente, ¿no? Nos querían imponer
un decreto donde se transformaba el INTI, un organismo autárquico, autónomo, con presencia en todo el territorio nacional, convertirnos en una simple oficina técnica de la Secretaría de Industria y Comercio. O sea, desaparecíamos del territorio y desaparecía también nuestra autonomía, nuestra capacidad de generar proyectos, firmar convenios, tener representaciones internacionales, investigación, desarrollo. Bueno, en fin, desaparecíamos como organismo. Y cuento esto primero porque no son muchas las victorias en este tiempo y esta fue una. El decreto logramos hacerlo derogar, pero también porque la posibilidad de desarrollar esa pelea tuvo que ver con entenderla en el marco de una política más general y de una disputa de modelos. Porque desde su nacimiento el INTI estuvo atravesado por esta tensión tan propia de un país como el nuestro, dependiente, periférico, semicolonial, entre un proyecto agroexportador y un proyecto de desarrollo industrial con soberanía tecnológica. Y siempre vivimos como organismo en esa tensión. Cuando se creó el INTI en 1957 todavía quedaba algo, ¿no?, de la política de sustitución de importaciones, del florecimiento de la industria nacional, pero poco tiempo después estábamos en la dictadura, la de las publicidades de las sillas que se rompían porque era la industria nacional, el industricidio ligado al genocidio del terrorismo de Estado, y desde ahí siempre fuimos fluctuando entre, bueno, un poquito más de industria, un poquito más de desarrollo de la ciencia y la tecnología, y cada tanto retrocesos enormes en el menemismo, con el macrismo, nunca hasta el punto de directamente proponerse cerrarlo, como fue la pelea del año pasado. Pero entender lo que había detrás de esta discusión en cuanto a modelos políticos, ¿no?, de proyectos políticos, proyectos de país que representaba la destrucción de las capacidades del Estado en todos los organismos de ciencia y tecnología, no solamente en el INTI, y lo que representamos los trabajadores y las trabajadoras que con nuestro laburo construimos todos los días la posibilidad de una alternativa diferente. Fue lo único que nos permitió en un sentido sobrevivir, porque el nivel de estigmatización de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, de las políticas públicas, ¿no?, esto que se fue metiendo en la cabeza de la población sobre que somos los responsables del déficit fiscal, somos los responsables de que con la tuya nos pagan el sueldo a los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Eso caló muy hondo, entonces era imposible llevar adelante una lucha que tuviera cierto apoyo social, si no era explicando justamente la importancia que cada uno de estos organismos, y en nuestro caso el INTI en particular, tiene en la vida de la población, ¿no? Un poco lo que decía el compañero en la presentación, cómo nuestro organismo está presente todos los días en la vida cotidiana de las personas, desde que se levantan hasta que se acuestan, aunque no tengan idea, ¿no? Y entonces, qué sé yo, te subiste al ascensor para bajar del edificio y ese ascensor lo certificó el INTI, porque antes de que el INTI hiciera esos ensayos en su centro de investigación y desarrollo en mecánica, el 50% de los ascensores fallaban. O cargaste nafta y ese surtidor estaba certificado por el INTI para garantizar que te carguen efectivamente los litros de nafta que el surtidor dice que te carga. Hoy ya no lo hacemos, el área de metrología legal fue disuelta por este gobierno, entregado el negocio a los laboratorios privados. Es una de las denuncias que estuvimos haciendo en estos días los trabajadores y las trabajadoras del INTI, fue que esos mismos laboratorios privados nos están mandando propuestas de trabajo para que hagamos las auditorías que ellos no tienen la capacidad técnica para hacer, porque no tienen los profesionales. Estamos en el INTI para hacerlo, nos ofrecen directamente cometer un delito, digamos, violar la ley de ética pública, porque los trabajadores y las trabajadoras del Estado tenemos reglas
de confidencialidad y de exclusividad en el Estado. No podemos trabajar del otro lado del mostrador. Pero bueno, como también hay tanta malaria y los salarios están congelados, la tentación se hace grande, pero en el fondo lo que demuestran es que es imposible que el Estado se corra de esas tareas de regulación y de control, no sin un impacto enorme para toda la población, a la que hasta acá le garantizábamos, como decimos siempre, que un metro es un metro, que un kilo es un kilo y que un litro es un litro, y que ahora, bueno, buena suerte para todos nosotros y para todas nosotras. Pero digo, poder entender esta pelea como una pelea profundamente política fue la única alternativa que tuvimos para triunfar. Y ahí nos valimos de todas las herramientas, no inventamos nada realmente, nos valimos simplemente de todo el recorrido de la historia, de la clase obrera, de los feminismos, del ambientalismo, de los movimientos sociales, la historia de lucha de nuestro pueblo. Entonces, científicas con sus guardapolvos y su no sé qué, estábamos cortando la General Paz para llamar la atención y rechazar el decreto. También nos dimos el trabajo de recorrer esos pasillos del Parlamento, que no son tan esquivos, a los trabajadores y a las trabajadoras, de abrir el INTI a la comunidad para poder explicar por qué no era una pelea sectorial de los trabajadores y las trabajadoras, sino que tenía que ser una causa nacional, como había logrado ser el Garrahan o las universidades. En fin, gracias a ese desarrollo de esa lucha fue que logramos que el INTI siguiera existiendo, pero la disputa está abierta, la pelea política está planteada y creo yo que con más claridad que nunca, porque no recuerdo, al menos en mi existencia no tan corta, pero tampoco tanto, un gobierno que con tanta claridad haya planteado, ¿no?, cuál es su proyecto. Y esa es la claridad que nos está faltando de este lado. O sea, del otro lado está claro que es la entrega absoluta de cualquier atisbo de soberanía al imperialismo, de un país para unos poquitos, y de este lado lo que nos está faltando aún es poder salir de la lógica de la pelea sectorial, de la búsqueda de leyes parciales que resuelvan cosas, que resuelvan el presupuesto universitario o la salud pediátrica o la inversión en ciencia y tecnología, y entender que se trata de una misma lucha política. Unir las luchas es la tarea, decíamos las feministas en las últimas convocatorias de Ni Una Menos, del 8 de marzo. Unir las luchas es la tarea, y unir las luchas implica entenderlas como parte de una misma pelea política para construir realmente una sociedad sin explotación de los seres humanos y sin explotación de la naturaleza y de los bienes comunes. Así que gracias por dejarnos ser parte, a los trabajadores y a las trabajadoras del INTI, de este libro, de este proyecto, de este debate, y nos seguiremos encontrando en la lucha. En serio, me conoce hace 30 años que nos conocemos. Sí, un montón. No tan chiquito. Bueno, ¿cómo andan? Qué lindo estar acá, a pesar del momento de mierda, es muy placentero, así que un montón de gente querida, y gracias por la invitación, me siento muy honrado. Voy a ser breve, además de la manera que después podamos escuchar a Federica Eugenia y al resto de las personas que están acá. Yo arranqué con estas temáticas, tanto como activista como investigadora, en el 2002, 20 y pico de años, y me gustaban estas dos imágenes que trajeron primero Silvia y después Giselle, de que más que nunca los temas territoriales, los temas socioambientales, o como le queramos decir, Silvia decía se están sobre la mesa, Giselle decía se ven con claridad, pero no hay duda, y yo creo que el gobierno de Milei terminó de poner eso claro, que son prioridad en la política internacional, en la cotidianidad y también en nuestras vidas individuales y colectivas. Todavía tenemos, no sé,
yo creo que una derrota en el cuerpo, en lo que significó Glaciares. No esperábamos otra cosa. Es impresionante cómo las cosas aún nos pueden llegar a decepcionar a pesar de que no tengamos expectativas, pero tiene que ver también con que nos duele todo lo que rodeó los Glaciares. Por supuesto que no empezaron con Javier Milei, pero sí se agravaron. Es una historia increíble de saqueo a medida que uno va siguiéndola, y es un saqueo que no tiene ni siquiera 50 años. Sabemos que tiene por lo menos 500, ¿no?, constantes, y eso tiene mucho que ver con lo que Laura antes planteaba. Laura, ¿no? Sí. Y evidentemente tiene que ver con poder ver claramente las características que tiene este saqueo, también los límites que decía Giselle de las leyes, que ahora voy a volver, y un despojo que está abierto, que lo estamos viendo y que nos está literalmente pasando por encima. Yo fui parte de 2 artículos, de los cuales obviamente no puedo resumir, pero sí quiero abrir para sumar al intercambio posterior. Uno se llama, o va en relación con la transición energética, y que tiene que ver con señalar que lo que se entiende por transición energética es un tipo de gatopardismo. Es algo que nos propusieron para que todo cambie y en el fondo que todo siga en el mismo lugar, como la película icónica italiana. Y el otro que hay en la sala, otra de las queridas autoras, que es Silvia Ferreira, que escribimos junto con Raquel Perier un texto sobre la presencia de Mecolot en Argentina y los antecedentes que tiene. En el caso del gatopardismo y la transición energética, me pareció muy interesante también la intervención de Laura recién, porque tiene que ver también con desafíos que tenemos. El análisis que hago en el artículo y que hacemos varios compañeros y compañeras del país es que tal como está planteada la transición energética, y sin lugar a la duda, acordando que existe algo llamado crisis climática o crisis civilizatoria, y acordando por supuesto que tenemos una sobreemisión de gases de efecto invernadero, aún con todos esos considerandos, la transición energética así planteada es solo una forma de expansión del capitalismo. En ningún sentido está pensado para el bienestar de las comunidades y la naturaleza, o bien en la forma de expansión de la energía solar, o bien en la forma de hidroeléctricas, o bien con los aerogeneradores, o bien con la minería de litio, o bien con la minería de cobre, o bien con la energía nuclear, por mencionar algunos de los proyectos que en algún contexto mencionan transición energética. Se trata de simplemente una etapa, y que en todo caso, pues, si se necesita lo expandiré, de expansión del capitalismo. La manera más clara de verlo es que la transición energética no transiciona absolutamente nada. Lo único que hizo es aumentar la cantidad de energía que se produce y por lo tanto aumentar el consumo por parte de las grandes corporaciones. Es realmente impactante ver las curvas, son muy simples además de interpretar, como lo único que hicieron cada una de estas energías es aumentar el volumen del consumo y de la producción. La pregunta que también me hago, y que también me la pregunté con estos pusilánimes del Congreso, es quiénes toman las decisiones. Yo me niego a pensar que en la Cámara de Diputados alguien estaba tomando una decisión. La decisión había sido tomada previamente. ¿Quiénes las toman? En el artículo analizo algunos de las instituciones que están detrás de la transición energética tal como está armada. El primer grupo de instituciones que aparecen son justamente las mineras. Y son las mineras claves en lo que fueron la modificación de glaciares. En particular las mineras de cobre y de litio son instituciones que aparecen claves para formatear lo que se entiende a nivel global como transición energética. El segundo grupo de instituciones fundamentales en todo lo que se hace de nuestra vida cotidiana, pero también en la conceptualización de la transición energética, nota al pie. No estoy diciendo que no tiene que haber transición energética, estoy hablando de esta transición energética. El segundo grupo de instituciones son los grupos de especulación financiera, por supuesto. BlackRock, Vanguard, Deutsche Bank, Banco HSBC, etc. Los grupos financieros fueron fundamentales, tanto para la inflación de la transición energética como para esto que se está empezando a desinflar. Cuando digo que se está empezando a desinflar, no es una manera de decir, si ustedes comparan el precio internacional del litio, hoy vale 1/7 de lo que valía hace 2 años y medio. 1/7, un ejemplo de burbuja financiera. El cobre, que está detrás de la modificación de la eliminación de la ley de glaciares,
también es otro tipo de especulación financiera, tanto con la transición energética como con la inteligencia artificial, se sabe. Y además con el caso del cobre también, por supuesto, que está la industria bélica. El tercer grupo clave, fundamental para entender esto, son las automotrices. Fueron fundamentales, así de extraño como suena, para formatear la estrategia frente a la transición energética. Volkswagen, Toyota y otras empresas no solo fueron fundamentales y ganaron fortuna. Volkswagen tuvo récord de ganancia con algunos de sus CEOs presos o condenados en Estados Unidos con el Volkswagen Gate por fingir y mentir con los datos. Volkswagen ganaba récord mientras tenía CEOs condenados, compraba litio argentino y era accionista de mineras de litio de Argentina. Una locura todo, y tiene que ver de vuelta con la pregunta fundamental que hace este artículo, que es energía para qué y para quién. Si básicamente la energía tiene que ver para dársela al lugar en Chubut, o como estamos viendo, proyectos de San Juan que van a consumir tanta energía como toda la provincia de San Juan, evidentemente hay que dar una discusión más estructural que esa. Y obviamente el cuarto grupo, la cuarta tipo de institución, son empresas geopolíticamente relevantes, claves en la condena, claves en los genocidios, y ahí se articula con el otro artículo del que formé parte con Silvia y Raquel, que es sobre Mecorot, que posiblemente Silvia hable en un ratito. En ese contexto, lo que hicimos con Silvia y Raquel fue contar algunos antecedentes de Mecorot, clave para explicar el genocidio de Israel a Palestina, la forma de operar que tiene Mecorot, el modo en el cual entra en América Latina, el modo en el cual entra en Argentina, las provincias que realizan acuerdos, que si quieren ubiquen en un mapa, son todas las provincias, o casualidad, que tienen Cordillera de los Andes, creo que menos Salta, que tiene algún tema ahí, y Formosa, agréguenla, pero miren la coincidencia total con los gobernadores que vinieron en estos días y sus representantes a terminar de cerrar la eliminación de la ley de glaciares. Y lo que tratamos de contar en este artículo es qué es Mecorot, qué busca Mecorot y cómo obra Mecorot, que obra a través de unos tipos de asesoramiento que cobra entre $1 millón y $1,5 millones a las provincias, con acuerdos que tienen varios elementos de confidencialidad, que si hay algún problema legal lo dirime la justicia británica, todo muy nacional y popular la situación, y evidentemente ahí aparece en diálogo con el artículo anterior. Antes decíamos energía para qué y para quién, y acá lo mismo, agua para qué y para quién. Mecorot en cada uno de los asesoramientos que leímos junto con Silvia y Raquel llega básicamente a la misma conclusión: cómo garantizarle el agua a las mineras, cómo garantizarle el agua a las petroleras, cómo garantizar el agua para los agronegocios. No hay nada que se esconda, como planteaba recién Giselle, todo está expuesto para ser leído y comprendido. Esos son los dos textos. Vuelvo al tema y a mi cuerpo, a los glaciares, a ver qué nos pasó. Yo también lo miro como una derrota, no le tengo mucho miedo a la palabra derrota. Será que estoy medio como ya, bueno, si uno más, hay que seguir, estamos arrinconándonos, nos están arrinconando, pero hay que seguir. Pero fue un golpazo, y lo que pensaba antes de hablar, y también me compartía en la Plaza de Mayo cuando estuve también en la actividad de Ciencia y Tecnología, hubo muchos aciertos en la campaña que hicimos por el tema de glaciares, que también no está mal mencionarlos, pero no solo aciertos cuantitativos, porque reconozcamos que más de 100.000 personas anotadas para exponer frente a diputados y diputadas algo dice, algo nos está diciendo, por lo pronto que el tema es relevante, porque no era una mera firma, eran personas que además, les juro, la cantidad de personas que me escribían y estaban leyendo, estaban estudiando, estaban tratando de entender Chaco, Formosa, provincias que en su vida sabían, iban a ver lo que era un glaciar, estaban compenetradas. Ahí hay algo, ahí hay semillas. También pensaban los aciertos: 50, 100, 200, 250 colectivos articulándonos. No saben lo difícil que es eso. No saben lo bravo que significa
por provincia 20, 30 colectivos diferentes, de diferentes miradas, diferentes diferencias. Bueno, todos ahí, algunas reuniones presenciales, otras virtuales, y se llegó al final, y se llegó de una manera buena. Y yo realmente quiero hinchar mi pecho en eso, porque digo, es cierto que del otro lado tienen un plan muy nítido, muy claro, pero también de nuestro lado también tenemos que ver qué cosas están, yo no sé si la palabra es funcionar, pero nos están dando algún tipo de señal para saber cómo seguir. Y en ese sentido hay que profundizar. Y hay que profundizar de muchas maneras muy complejas. Porque si yo digo, sí, el movimiento socioambiental tiene que articular con laburantes, créanme que es un problemón que el movimiento socioambiental se siente a dialogar con laburantes de Shell. O que el movimiento laburante se siente con la UOCRA cuando la UOCRA nos cagó a palos en 4 lugares en Argentina. Ahora, hay que hacerlo. Tenemos que ver la manera de hacerlo, porque no puede ser, porque la realidad es una, y porque nos han fragmentado, ha sido muy exitoso el poder para fragmentarnos, y vamos a tener que buscar la manera de sentarnos, discutir, ver grados de acuerdo y ver también y que dejar en claro grado de diferencia. Lo mismo con los pueblos originarios, lo mismo con los organismos de derechos humanos, lo mismo con el movimiento estudiantil, lo mismo con los laburantes de salud, de educación, etc. Pero hay que hacerlo. Es ahora. ¿Cuándo va a ser? Y lo último, antes de terminar, es, yo tengo la sensación, y acá voy a dejar clara mi posición, que además de todo lo que estamos haciendo, que tiene muchos rasgos reivindicables y muchos rasgos por profundizar, yo creo que tenemos que inventar algunas cosas nuevas. Yo creo que necesitamos arriesgarnos. Durante la campaña yo dije mi posición, para mí hay que tratar de buscar un plebiscito nacional. Varios compañeros y compañeras, sobre todo compañeras que habían tenido experiencia de lo que había sido la lucha en relación con los feminismos y el aborto, me decían, bueno, no se plebiscita un derecho. Bueno, no será plebiscitar un derecho, buscamos la forma de llegar al resto de la sociedad. Si 104.000 personas se anotaron en la audiencia pública, evidentemente tenemos la posibilidad de interpelar al resto de las comunidades para que sea activamente una lucha común. No porque tengamos que ser 46 millones en la calle, pero sí para tener en claro que da la sensación que no es cierto que no hay una comunidad que está a la expectativa de lo que puede pasar y dispuesta a movilizarse llegado el caso. Termino con esto. Por un lado, recordaba a una compañera que yo no sé si es cierto o no, pero me gustó, que me recordaba que los guaraníes a estas etapas, a estos momentos, no dicen que son periodos oscuros, sino que son justamente claros porque se ve la oscuridad, se ve la podredumbre, y me parece que hay algo de eso. En segundo lugar, yo tengo la sensación de que sabemos lo que hay que hacer. Sabemos el camino que tenemos, no hay mucha duda respecto a que tenemos que ocupar la calle, los espacios públicos, tenemos que juntarnos con compañeros y compañeras, tenemos que apoyarnos, tenemos que acompañarnos, tenemos que viajar territorialmente, tenemos que interpelar a los sectores más jóvenes. Acá hay un sesgo etario claro, tenemos que pensar por qué. Digo, me parece que hay algo, sabemos lo que hay que hacer y me parece que tenemos que ir por ahí. Y lo último, y con esta frase cierro, el día después de la votación de los pusilánimes en el Congreso, le escribí a una persona que cada tanto necesito escucharlo, que hablamos, que estuve con él en Tafí del Valle hace muy poco, que es el querido Marcos Pastrana, en Tafí del Valle, de Aguita, y bueno, le conté un poco las sensaciones que tenía, y me dijo 3 frases, que se las leo porque son esa sencillez, y con eso cierro. Dice: querido Guille, me dijo, no existe el triunfo ni la derrota, existe la lucha, y la lucha es diaria. Gracias.